Bienvenido a otro tutorial. Hoy vamos a hacer un cuadrito de 20 por 20 de estos así de cartón y vamos a hacer unas bonitas flores, unas hortensias. Si quieres aprender a hacerlas, estate atento al tutorial porque nos van a quedar estupendas, como siempre digo. Vamos a abrir el cuadrito este. Y ahora os voy a decir los materiales que vamos a necesitar. Ahí. Bueno, ya tenemos aquí el cuadrito de 20 por 20, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a necesitar, para poder hacerlo, pinturas acrílicas. Vamos a utilizar pues estos tonos, pues blancos, crema, azules, verdes, amarillos, rosa, ¿vale? Ya os lo dejaré todo bien puesto en la descripción del vídeo. Luego también, ¿qué vamos a necesitar? Pues claro, pues como no, una espátula, un platito o cualquier cosa para poder mezclar los colores. Y claro, pues no nos pueden faltar con lo más importante, pues pinceles planos, redondos, lenguas de gato, así, ¿vale? Y con todo esto empezamos, porque si queréis aprender a hacer unas hortensias fáciles, vamos a hacer un cuadro súper fácil y divertido de hacer, ¿vale? Vosotros, atentos, que empezamos ya. Mirad, vamos a hacer esto, pues por ejemplo, vamos a hacer, pues por aquí así unas circunferencias, más o menos, una junta con la otra, para hacer pues como dos ramos así de hortensias, ¿vale? Una cosa así. Pero primero tenemos que hacer el fondo. Ponemos blanco. Vamos a poner este color ostra, Vamos a poner este color por aquí. Y vamos a añadirle, no creo que sea muy... Este azul, vamos a ponerle este azul que tenemos por aquí. No sé si este es el mismo que este. Este que tenemos por aquí. Y ahora cogemos este pincel, este grande, vamos a untarlo un poco en agua. Y vamos a hacer así un poco, vamos a mojar así un poco todo nuestro lienzo. Venga, y vamos a empezar a darle. Creo que es un poco aguado. O sea, le damos con el flis flis ese. Cuadro muy bonito que nos va a servir para ponerlo en cualquier rinconcito de nuestra casa. Nos va a quedar espectacular. Mirad.
Siempre hay que ir limpiando lo que vamos manchando. Un poquito. Y vamos mezclando estos dos tonos así. Vale, así de clarito lo quiero. Pues ahora vamos a esperar que seque un poquito para continuar. Siempre tenemos que esperar a que seque lo que es el fondo, ¿vale? Pues venga, tenemos aquí el granate, un poco de rosa y todavía el azul y el blanco, los colores que teníamos. Vamos a darle un poquito de este color granate. Vamos a hacerle lo que es así más o menos. Con un pincel planito del número 10, ¿vale? Estoy haciendo. Así una bola hacemos, ¿vale? Simplemente una bola. Y aquí otra. Tampoco tiene que ser exacta, pero así, más o menos. ¿Vale? Ya tenemos dos bolitas. Entonces vamos a coger ahora lo que es un pincel más pequeñito. Estos. Del número 6, número 3. Y vamos a empezar. Unos pétalos. Así. ¿Vale? Por todo alrededor. Unos más grandes, otros más pequeños. ¿Veis, no? Es muy fácil. Ponemos punta. Mirad. Punta, punta, punta y punta. ¿Habéis visto, no? Qué fácil. Aquí. Punta y punta. Aquí. Punta, punta, punta y punta. Punta, punta y punta. ¿Veis cómo hemos formado la primera? Vamos a por la siguiente. Punta, punta, punta y punta.
Esto lo hacemos rapidito así. ¿Ves qué cosa más bonita cómo va quedando? Vosotros siempre así, ¿eh? ¿Cómo hacéis? Siempre en posición, mirad, uno para arriba, el costado, para el otro costado y para el otro costado. O sea, siempre jugamos con esta punta, ¿vale? Mirad, para arriba, pongo la punta para este otro costado, para este otro y para este otro. Vale, una vez que lo tenemos así, continuamos dándole más por encima. Tonos ahora más claritos. Mirad, ahora vamos a jugar con este tono lila que tenemos por aquí y en algún lado vamos a darle así, ¿veis, no? ¿Veis, no? Como ya va diferenciándose un poquito más al darle, pues, otro tono diferente. Ahora vamos con el color rosa. Miraré qué composición, cómo va poniéndose. Venga, ahora cogemos este otro tono y vamos dándole por algún lado también. Este como lila. Vamos resaltándole lo que es por encima de los restos de colores. Miraré cómo vamos. Mientras seca eso, vamos a
ir dibujando con el tono verde. Así, vamos detallando un poco. Hacemos así unos pétalos, unas ramas. Mientras va secando eso. Así un poquito, ¿vale? Ya veréis para qué vamos a hacer esto. Empezamos ahora a darle algún toque por ahí así. Siempre vamos respetando un poco lo que es las otras flores. Pero antes, si te gusta este contenido, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, que es totalmente gratis. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cuando subo nuevos vídeos. Así no te pierdes nada y eres el primero en saber hacer todas estas cosas. ¿Vale? Atento, ¿eh? Suscríbete para no perderte nada. Y si quieres me puedes dar un like, un like, un like. Venga, continuamos, que luego seguimos. Cosa más fácil que esto. Mirad qué fácil, os lo pongo, mirad qué bonito. Vamos a darles un poco de alegría con un poco de naranja, un poquito, que nos vaya resaltando un poquito alguna parte. ¿Veis cómo le hace más bonito? Ahora vamos a coger este pincel del número 2, así de finito, y vamos a coger este color azulito y vamos a hacer florecitas chiquitinas también, así, 1, 2, 3 y 4. Ya le sacaremos por aquí alguna otra rama. Como podéis ver, es muy sencillo de hacer. Así. ¿Veis, no? Qué sencillito y qué bonito. Mirad. Venga, vamos a por el siguiente paso, ¿vale? Retocamos otra vez. Ya pinceladas más pequeñitas. Le vamos dando
no por todas las zonas, por alguna zona, así. ¿Veis, no? Vamos pues montando un poquito unas sobre otras para que le dé más profundidad a la flor. No le damos en todos los lados, ¿eh? Solo le vamos a dar en algunas partes. Mirad, hacemos así. Como siempre, punta, otra punta, punta y punta, ¿vale? Vale. Una vez tenemos hecho esto, vamos a coger el pincel finito, este de punta muy fina, venga, y damos así a cada un puntito más o menos. Vale, y ahora vamos a hacerle este color un poco más oscuro. Voy a echar un poquito, una gotita solo de negro. Quiero hacer una gotita más oscura solo un poquito más oscuro. Y mirad, vamos a hacer esto. ¿Veis, no? Así le hacemos un poquito, unos separaciones de los pétalos. Vale. Ahora cogemos el color lila y vamos a darles un poquito por encima. ¿Veis? Para que me resalten un poquito. Solo es una pizquita, ¿eh? Esto lo que hace es coger más volumen nuestras flores. Van a resaltar más. ¿Veis, no? Mirad. Después de hacer esto, vamos a ir formando más todas estas ramitas para ir uniendo todas las flores. Vale. Una vez que hemos hecho, vamos a por el siguiente paso. Vamos a hacerles los puntos. Ahora, con el color amarillo, vamos a coger y a cada flor en el centro le hacemos de estas así un puntito. Voy a acercaros esto, mirad. Mirad. Por ejemplo, mirad, aquí hago. ¿Veis, no? Aquí. Vale. Cogemos el tono color verde. Más claro y más oscuro, si lo veo por aquí. Aquí.
Venga, vamos formando todo esto. Igual empiezo por aquí. ¿Veis cómo vamos formando lo que es así un poquito todo ramas? Mirad cómo voy ya decorando todas estas partes, de las flores, dándole lo que es con el verde más oscurito por encima para que nos coja más relieve. Más volumen, digamos. En estos puntitos le hacemos como unos pequeñísimos capullos. Mirad, qué fácil y qué divertido. Solo es darle un poco de detalle y ya está. Y diréis, sí, porque tú tienes más mano. No, es darle un poquito así de, pues tú piensas en una flor y le vas dando así un poquito de detalle. Solo es hacer líneas y ya está, no tenéis que hacer nada más. Mirar, vamos a hacerle también pues algunas hojas por aquí. Vamos a meternos ahora a decorar todas estas hojitas que nos queden ya mucho más realistas. Vamos dando así un poco tonos más claritos por aquí, para que tengan más luz. Vamos con estos tonos amarillos, verdes claros, más oscuro. ¿Veis cómo le va haciendo ya con estos pequeños detalles que le vamos poniendo? Pues ya va resaltando todo mucho más las hojas. Aquí voy a hacerle, porque me está pidiendo un poquito, contraste. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. Mirad, ahora con un poco de agua y este tono que tenemos por aquí, le damos así un poquito por todo para teñirlo un poquito y nos coge mucho más armonía, ya va todo más en conjunto. Vamos a darle un poquito hasta por aquí, así hasta las hojas un poco.
¿Veis, no? Qué fácil. Le damos así todo un poquito y nos coge todo ya más. Armonía todo en conjunto. Mira todo esto también cómo ha cambiado. Pues mirar qué bonito nos ha quedado y qué sencillo. Y lo único que hemos hecho ha sido, hemos pintado todo un fondo, lo hemos degradado con tonos muy claritos, un crema con un azul clarito y todo lo hemos, y blanco, y lo hemos conjuntado entero, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, pues nada, hemos hecho 2 bolitas y hemos empezado a hacer todas las flores. Primero con colores rositas claros, más oscuros, el granate, como mezcla un poco con naranjas, así hemos ido formándolo todo un poquito. Hemos hecho también un poquito las hojas al principio y hemos ido haciendo todos estos tallos verdes, ¿vale? Y una vez que hemos hecho eso, hemos empezado a hacer las flores, estas azulitas, para que vayan adornando todo nuestro cuadro, y las hemos conjuntado primero con el color azul clarito y luego con el moradito este. Y una vez que hemos hecho todo eso, hemos empezado a hacer lo que estos tallos, dándole el verde más oscuro para que coja más profundidad el dibujo, más relieve, ¿vale? Así para que resalte más. Les hemos dado así un poquito y mirad qué bonito. Y las hojas hemos empezado poquito a poquito haciéndolas y hemos dado los distintos tonos, verde clarito, oscuro, amarillo. Hemos empezado a mezclar todo un poquito, hemos hecho los tallos con tono color granate también. Hemos mezclado el granate con el verde y también con el amarillo. Y después, ¿qué hemos hecho? Pues todos estos tallitos que tienen las hojas, mirad qué bonito. Y el truco final que hemos hecho, hemos cogido un poco el tono este granate, lo hemos disuelto en agua, pero totalmente disuelto en agua, mucho agua, y le hemos dado a todas las flores con el tono, para que cojan todo ello armonía, para que todo ello, digamos, estén en armonía todas juntas y formen más o menos pues todo un colorido así. Y también le hemos dado a las hojas, y mirad qué preciosidad, mirad. Pues si no te lo quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Es totalmente gratis. ¿Para qué? Para que seas el primero en enterarte cuando subo los nuevos vídeos y así no te pierdes nada de nuevo contenido. ¿Vale? A ver, si me queréis seguir apoyándome, eso me tenéis que dar un like o me podéis regalar un super chat, me parece que son super chat o super likes, no sé cómo son, super chat me parece. Me podéis regalar un super chat. Eso es en bromas, ¿eh? Me dais like. Luego, como siempre os digo, dejadme comentarios para cualquier duda que tengáis, que me habéis dejado ahora unos comentarios súper chulos. Muchísimas gracias, que os ha gustado muchísimo el tutorial que hice anteriormente. Me alegro muchísimo. Gracias por vuestros comentarios. Ya os he respondido, ¿eh? Muchísimas gracias. Seguidme dejándome comentarios para cualquier duda, ¿eh? Para cualquier duda que tengáis. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo esto? Cualquier duda, yo os respondo. Ya sabéis que yo os respondo. ¿Por qué? Porque quiero hacer una comunidad grande con todos vosotros. ¿Para qué? Para que nos apoyemos juntos, nos divirtamos juntos. ¿Que estás aburrido en tu casa y no sabes lo que hacer? Ponte a pintar, a dibujar, a hacer cosas de estas. ¿Que no quieres aprender a dibujar bien? Pues haz cosas que sabes que hacemos con servilletas, que no os tienes que dibujar, solo es pegar, hacemos algún detalle y quedan unos cuadros súper bonitos. Y si no, entra al canal y ves qué cuadros más bonitos puedes hacerlos sin saber aprender a dibujar. ¿Qué quieres aprender a dibujar? Sabes que todos los miércoles a las 7 de la tarde voy a empezar ya con tutorial nuevo de cómo aprender a pintar al óleo, paso a paso, ¿vale? Paso a paso, para el que quiera aprender a pintar. Os voy a dejar ya un test, un cuestionario para ver quién quiere. Paso a paso. Os voy a enseñar el cuadro, que lo vamos a hacer y todo. Que el que hice del bosque lo acabo ya, porque empecé ahí antes del verano,
lo paré para que disfrutéis del verano y lo voy a acabar de grabar para que ya veáis el resultado final. Pero ahora ya que empiece el invierno, vamos a hacerlo juntos. Vamos a empezar uno desde cero, empezamos y acabamos juntos. Acabamos ese, empezamos otro, así poquito a poquito. Y quiero vuestras opiniones, ¿qué queréis que hacemos un poquito? A ver si me decís algo. Y luego, pues nada. Como siempre os digo, compartir el vídeo para que más gente se entere y así, oye, pues igual le interesa hacer cositas de estas, que entre en el canal, que eche un vistazo a ver lo que hacemos y igual, pues dice, pues mira, me apunto, que quiero hacer cosas de estas, si no, no sé ni qué hacer este invierno. Que os lo aseguro, vais a aprender a dibujar, a pintar y a hacer cosas, que te lo vas a pasar súper bien. Nada, como siempre os digo, por ahí, os dejo el siguiente tutorial para que podáis verlo y disfrutéis. Y nada, gracias por suscribiros, gracias por verme, muchísimas gracias de todo corazón a todos. Y como os he dicho, dejadme comentarios, ¿vale? Dejadme comentarios o cualquier cosa que queráis que hagamos juntos de todo esto. Pues mirad, fácil, bonito y divertido. Pues nada, como siempre os digo, os mando. Antes de eso, como siempre, una vez acabado el cuadrito, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo firmamos, una vez que está seco, lo firmamos y luego le damos un barniz, que puedes darlo mate o brillante, ¿vale? Lo que más os guste a vosotros. Y luego lo puedes poner para decorarlo en vuestra casita, para lo que queráis. Pues nada, pues dicho todo esto, pues sí que sí, ya me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo tutorial. Y como siempre os digo, un besazo para todos.